Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina, y comenzamos a transmitir Tiempo de Bendecir, programa que lo transmitimos desde Iglesia Betel, Casa de Pan, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Y como todos los domingos, estamos siguiendo una serie de mensajes que es la profecía más segura. Esta es la segunda entrega y leemos en segunda de Timoteo capítulo 3 del 14 al 17 que nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos versículos encontramos tres cosas de mucha importancia. La primera es la iniciativa de escribir las escrituras. Nunca fue de los escritores humanos que la escribieron. No fue que Moisés, por ejemplo, decidió un día que sería una buena idea escribir sus memorias porque podrían ser de interés para las generaciones venideras. Al fin y al cabo, había tenido una vida bastante emocionante. No, Pedro afirma que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Los autores del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien tomó la iniciativa y ellos fueron llevados e impulsados en la tarea de escribir las Escrituras de la misma manera que un barco de vela es impulsado y llevado adelante por el viento que llena sus velas. En la oración decimos: ayúdame, Señor, a permanecer en comunión con tu Santo Espíritu a fin de no errar el camino. Errar el camino, errar el blanco, es lo que la palabra de Dios nos describe como pecado. ¿Qué es la palabra pecado? Errar el blanco. ¿Para qué está la Escritura? Bueno, la Escritura es nuestro ayo, es aquel que nos va guiando. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través de la palabra escrita, nos va mostrando las distintas formas en que el ser humano es edificado, el ser humano es consolado, el ser humano es llevado, ¿no es cierto?, a una exhortación, a una reconsiderar las cosas, mirarlas, ¿no es cierto?, desde la óptica que lo vería Jesucristo y como lo vio Jesucristo, que nos mostró verdaderamente a través de su vida, a través de su mensaje y a través de su enseñanza, nos mostró el carácter del Padre. Por eso vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Dios con nosotros, reflejado en las Escrituras. Jesucristo es la máxima expresión de la revelación de Dios para con el ser humano. Fuimos creados a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, nos dice la Escritura, fuimos creados en el principio. Justamente el errar el blanco, el tomar una decisión equivocada ante una directiva específica que había dejado Dios de parte en lo que hacía al moverse ahí en el Edén, en esa comunión íntima que tenían con el Padre, había una sola cosa que no podían tomar por cuenta propia. No significa que quizás Dios se los hubiera dado el conocimiento, sino que ellos lo tomaron. Y acá está el problema: tomar algo que no tenían por qué tomarlo.
porque les estaba advirtiendo que el día que tomaran de ese árbol o que comieran de ese árbol, iban a conocer la muerte. Y dice que la muerte de esta manera pasó a todos los hombres y de esta manera nos constituimos todos contaminados por esa muerte. Claro, en el tiempo que se escribe la Biblia y que se escriben estas escrituras, parecía una cuestión de fábula. Pero hoy, año 2026, y con los avances científicos que hay en cuanto a la genética, está recontra comprobadísimo que lo heredamos. Se va heredando a través de los genes, se va heredando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros somos como seres humanos. Ayer hablábamos con mi nieta y su novio que estaban acá en casa, hablábamos justamente de estas cosas, ¿no?, que de la facilidad que hay hoy en día y que los niños de este tiempo manejan las cuestiones de la celulares y computadoras y todo lo que nosotros tenemos al alcance, desde una edad muy temprana, muy cortita edad, 2 o 3 años, ya lo manejan de una manera que parece que tuvieran un chip incorporado, vienen con eso. Porque eso se va heredando. Y vamos, ¿no es cierto?, recibiendo todo este bagaje de conocimientos que vienen sumándose a medida de que va pasando el tiempo. Pero también está escrito en la palabra las cosas y los sucesos de lo que va a pasar a futuro. Porque los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no eran adivinos. Ellos no es que andaban adivinando, como hay algunos atrevidos que andan por acá, ¿no es cierto?, oficiando de profeta y adivinándole cosas a la gente, ¿no es cierto?, y en muchos de los casos, ¿no es cierto?, elementos de manipulación para manipular la fe de la gente. Tampoco es eso. Sino que el profeta generalmente era muy resistido. ¿Por qué? Era resistido y muchas veces apaleados, y algunos los mataron. ¿Por qué? Porque marcaba justamente los errores, marcaba aquellas cosas que verdaderamente no agradaban al conocimiento de Dios, a la relación con Dios. Entonces, cuando nos marcan los errores, ¿no?, y lo primero que surge, ¿y quién es este para decirme cómo tengo que vivir? Es muy común esto. Entonces, la profecía más segura es aquella que viene inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo le enseña acá a Timoteo, precisamente, qué sentido tiene tener el conocimiento de la palabra y cómo podemos ir edificando nuestras vidas, ¿no es cierto?, en ese conocimiento de la palabra. Por eso, los apóstoles tuvieron distintos estadios en el conocimiento del Señor. Por ejemplo, Jesús toma los 12 primero. Ahora, de esos 12 tenía 3 de ellos que tenían una relación más íntima con Jesús, que es con ellos es que se transfigura, con ellos, ¿no es cierto?, tenía una relación de estar de una cercanía. Envía a los 12, cuando envía a los 12 en la misión, después de haberlos escogido, los envía de 2 en 2, ¿no es cierto?, y le dice que el Espíritu Santo los iba a acompañar y que iban a poder hacer sanidades, milagros, echar fuera demonios, todo lo que les encomienda en la gran comisión. Después aparta 70 y también se produce esa multiplicación, pero no terminó ahí la cosa. Cuando él muere y resucita, en el aposento alto estaban esperando la promesa de la llegada del Espíritu Santo, un grupo de 120 personas. Y ahí llega el Espíritu Santo, se manifiesta y es impartido sobre todos los que estaban en ese lugar. Y ahí comienza otra historia.
Las cosas que yo hice ustedes las harán mayores, decía el Señor, le decía a los discípulos antes de partir. ¿Y qué empezó a suceder? Empezó a suceder precisamente eso, cosas mayores que las que Jesús había hecho. Jesús termina su derrotero sobre esta vida en la cruz del Calvario, en medio de dos ladrones que eran hermanos entre ellos. Dimas y Festas eran hermanos, ladrones ellos, asesinos ellos. Le cabía la condena, bueno, de ese tiempo, ¿no es cierto?, le cabía la condena. Jesús no. Uno de ellos se arrepiente, recibe salvación en ese lugar. Pero ¿cuántos seguidores tenía al pie de la cruz? Uno solo, Juan, que estaba con la mamá de Jesús y su mamá, que ellas eran hermanas. La mamá de Juan y la mamá de Jesús eran hermanas. Y Juan estaba ahí. O sea que era familiar directo de Jesús, Juan. Había uno nada más. Pero cuando se produce la manifestación del Espíritu Santo, a partir del Pentecostés, ahí en el aposento alto, la primera prédica y la segunda de Pedro llegan a convertirse 8.000 personas, 3.000 y 5.000. Cosas que yo hice, ustedes harán mayores, dice el Señor. Y comienza, ¿no es cierto?, un derrotero de seguidores. Y entre esos que estaban ahí persiguiendo a esos cristianos, estaba Saulo de Tarso, que termina siendo el gran apóstol Pablo. Sobresaliente el apóstol Pablo. Ahora, los apóstoles lo habían conocido a Jesús desde esa intimidad. Estos tres, muy amigos, muy juntos, los 12 tenían una visión del Cristo viviente, pero el apóstol Pablo tiene otro conocimiento de Jesús, lo conoce ya resucitado. Y comienza con esta tremenda enseñanza que él deja reflejado en sus cartas, que hoy componen gran parte de lo que nosotros conocemos hoy como Nuevo Testamento. La profecía más segura. La antigua palabra profética de antes, desde el principio. La palabra profética de Juan el Bautista, último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Se empieza a producir un cambio, una transformación en todo lo que nosotros tenemos hasta nuestros días. Y Jesús mismo, anticipándonos cosas que estamos viviendo hoy, en este tiempo. Están sucediendo cosas que Jesús dijo que iban a suceder. En la cercanía de su vuelta, de su regreso, porque Él va a volver, va a regresar, ya sin relación con el pecado. Él va a volver. Ha prometido que va a ser así. El día y la hora no lo sabemos, pero las señales nos van hablando de la cercanía de ese tiempo. Y ahí, en el Medio Oriente, donde está Jerusalén, hay verdaderamente un hervidero de cosas que en cualquier momento pueden desatar una tercera guerra mundial que está profetizada que va a suceder. Entonces, la profecía más segura, ¿para qué me sirve a mí? Ser humano, individuo. Me sirve justamente para descubrir la maravillosa manifestación de Dios para con el hombre en algo muy profundo que enseña Jesús cuando le preguntan sobre la ley, sobre los profetas. 2 mandamientos, dice Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo dice, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes deben amarse, le dice a los discípulos, como yo los he amado. Ustedes deben amar al enemigo, le dice. ¿Cómo hacer eso?
y dándole un valor superlativo tremendo a lo que es la familia. Entonces, tenemos esta bendita oportunidad de descubrir a este Cristo viviente que resucitó de los muertos y que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. La profecía más segura es la que te trae esta profunda paz de saber que Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, está produciendo en cada uno de aquellos que se animan a creerle otro semejante a Jesús el hombre, que ese Jesús hombre era el modelo que Dios nos mostró en Jesús de aquel primer hombre que había creado a su imagen y semejanza, que produce un fruto. Y ese fruto que produce una personalidad llena de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a estas, nos dice el apóstol Pablo. Se va produciendo una transformación interior. No te anula como ser humano. Tu temperamento, como Dios te ha creado, así es. Las capacidades, así es. Pero eso mejorado, transformando desde tu interior, desde mi interior, una nueva criatura a su imagen y semejanza, la imagen del Hijo de Dios. Es tiempo de bendecir, de decir bien. ¿Qué es bendecir? Decir bien. Decir bien, no hablar mal. No tenemos que prendernos en aquello que no se ha odiado lo suficiente y que todos los mensajes que vienen, ¿no es cierto?, vienen cargados de odio, de rencor y que hay que destruir al otro. Ese es el mensaje del infierno. Ese es el carácter de Satanás, que quiere formar otro semejante a él. ¿Y quién es él? Un homicida. Desde siempre, un homicida. Y quiere formar gente que sea semejante a él. Así como Dios espera de nosotros de crear y transformar seres semejantes a Jesús. Esta es la profecía más segura. Es tiempo de bendecir. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos toca vivir. Tiempo de bonanza, tiempo de renovación, tiempo donde somos transformados a tu imagen, transformados a tu semejanza, y llevando, Señor, este bendito mensaje de paz, de vida, de amor, de gracia, misericordia. Señor, ruego por cada uno de mis seres queridos, mis familiares, mis amigos, mis conocidos, aquellos hermanos preciosos que están con nosotros compartiendo el mismo servicio en la iglesia. Sean transformados a tu imagen, sean transformados a tu semejanza, Señor, y puedan vivir en la completa paz que produce el saber de dónde vengo, a dónde estoy, a dónde voy. Esta certeza que nos produce este don precioso de la fe que nos ha sido dado, la fe de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Sea usted un bendito, tenga un hermoso bendito día, una hermosa semana. Nos estamos viendo, Dios mediante. El próximo domingo vamos a seguir con este tema que es precisamente la profecía más segura. Nos estamos viendo.